1. Infancia y primeros años, 1910 a 1928, Santa Teresa de Calcuta nació como Agnes Gonza Bojaxiu el 26 de agosto de 1910 en Uskub, que entonces formaba parte del Imperio Otomano, actual Skopje, Macedonia del Norte. Fue la menor de 3 hermanos, en una familia católica albanesa profundamente devota. Su padre, Nikoje Bojaxiu, era un comerciante y activista político, mientras que su madre, Tranafile, era conocida por su fe y caridad hacia los pobres y necesitados. La muerte repentina de su padre cuando Agnes tenía solo 8 años marcó profundamente su vida. Tranafile asumió el rol de proveedora y se convirtió en un ejemplo de fortaleza y generosidad. Desde pequeña, Agnes mostró interés por la oración, la vida religiosa y la ayuda a los demás. Su madre solía decirle: nunca comas un bocado sin compartirlo con alguien más, una enseñanza que definiría su misión futura. A los 12 años, durante una peregrinación, sintió por primera vez el llamado de Dios para dedicarse a la vida religiosa. 2. Vocación religiosa y partida de su hogar 1928 en 1928, con apenas 18 años, Agnes dejó su hogar y a su familia para unirse a la congregación de Nuestra Señora de Loreto, una orden religiosa conocida por su labor misionera en India. Esta decisión fue difícil tanto para ella como para su familia, pero Agnes estaba convencida de que su vocación era servir a Dios. Primero viajó a Dublín, Irlanda, donde comenzó su formación religiosa y aprendió inglés, el idioma que utilizaría en su futura labor en India. Durante esta etapa, adoptó el nombre de Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux, la patrona de los misioneros. Aunque enfrentó nostalgia y desafíos culturales, su fe y determinación la impulsaron a seguir adelante. 3. Llegada a la India y primeros pasos como maestra, 1929 a 1946. En 1929, Teresa llegó a Calcuta, India, para completar su noviciado en Darjeeling. En 1931, pronunció sus votos temporales y fue asignada al Colegio St. Mary's, una escuela para niñas privilegiadas en Calcuta, donde enseñó geografía e historia. En 1937, pronunció sus votos perpetuos y se comprometió a vivir en castidad, pobreza y obediencia, convirtiéndose oficialmente en Madre Teresa. Durante sus años como maestra, se ganó el respeto y el cariño de sus alumnos, quienes la describían como una mujer amable y dedicada. Sin embargo, fuera de los muros del colegio, Teresa observaba las duras condiciones de vida de los pobres en Calcuta. Estas experiencias sembraron en ella el deseo de hacer más por los marginados, un anhelo que marcaría el siguiente capítulo de su vida. 4. El llamado dentro del llamado. 1946 El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje en tren hacia Darjeeling, Madre Teresa experimentó lo que describió como un llamado dentro del llamado. En esta experiencia espiritual, sintió que Jesús le pedía abandonar la vida cómoda en el convento para dedicarse por completo a ayudar a los más pobres entre los pobres. Esta experiencia marcó un cambio radical en su vida y la impulsó a salir de su entorno como maestra. Convencida de que debía servir a los marginados, solicitó permiso a sus superiores y al Vaticano para dejar la congregación de Loreto y trabajar de manera independiente en las calles de Calcuta. Aunque enfrentó resistencias iniciales, su determinación y fe le dieron la fuerza para seguir adelante. 5. Inicio de su labor entre los pobres, 1948 a 1950. En 1948, después de obtener la autorización del Papa Pío XII, Madre Teresa dejó el convento de Loreto y comenzó a vivir en los barrios más pobres de Calcuta. Cambió su hábito religioso por un sencillo sari blanco con bordes azules, que se convertiría en el símbolo de su congregación. Recibió un breve entrenamiento médico básico para poder atender a los enfermos y moribundos. Ese mismo año fundó una pequeña escuela en un barrio pobre, donde enseñaba a los niños a leer y escribir. También atendía a personas enfermas y hambrientas, llevando consuelo y ayuda práctica. Su dedicación llamó la atención de voluntarios y benefactores, quienes comenzaron a apoyar su labor. 6. Fundación de las Misioneras de la Caridad 1950. En 1950, Madre Teresa fundó oficialmente la Congregación de las Misioneras de la Caridad, una orden religiosa dedicada a servir a los más necesitados. El Vaticano reconoció formalmente a la congregación, otorgándole el mandato de saciar la infinita sed de Jesús en la cruz por amor y almas, trabajando al servicio de los más pobres entre los pobres.
La misión principal de las misioneras de la caridad era proporcionar cuidado a los desamparados, enfermos, huérfanos y moribundos. Bajo su liderazgo, la congregación creció rápidamente y se expandió a otras partes de la India. Los hogares que establecieron no solo ofrecían comida y atención médica, sino también dignidad y amor a quienes habían sido abandonados por la sociedad. 7. Expansión de la congregación y reconocimiento internacional. 1950 a 1960, en los años posteriores a la fundación de las Misioneras de la Caridad, la labor de Madre Teresa comenzó a llamar la atención no solo en Calcuta, sino también en otras partes de la India y el mundo. La congregación abrió varios hogares para los desamparados, incluidos hogares para moribundos, leprosos y niños abandonados. Uno de los proyectos más emblemáticos de este periodo fue el establecimiento del hogar para los moribundos destituidos, también conocido como Nirmal Hriday, Corazón Puro, en 1952. Allí, las hermanas brindaban cuidados paliativos y un lugar digno donde las personas podían pasar sus últimos días. Su misión era ofrecer amor y consuelo, independientemente de la religión o condición social. 8. El Premio Nobel de la Paz y el Impacto Global 1979. En 1979, Madre Teresa fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor humanitaria. Durante la ceremonia de aceptación, renunció al tradicional banquete que acompañaba el premio, solicitando que los fondos fueran donados a los pobres de Calcuta. Este reconocimiento internacional consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes y admiradas del siglo XX. Madre Teresa usó la plataforma del Nobel para destacar la importancia de la paz, la compasión y la dignidad humana. Sus discursos inspiraron a miles de personas a unirse a su causa y contribuyeron al crecimiento de su congregación en otros países. 9. Críticas y controversias. Años 80 y 90, a pesar de su amplia aceptación y admiración, Madre Teresa también fue objeto de críticas. Algunos cuestionaron las condiciones de sus hogares, alegando que el nivel de atención médica era básico y que las prácticas podían ser demasiado austeras. Autores como Christopher Hitchens y Arup Chatterjee señalaron que su enfoque en el sufrimiento humano estaba más alineado con su visión espiritual que con la medicina moderna. Madre Teresa respondió a estas críticas afirmando que su misión no era proporcionar cuidados médicos avanzados, sino ofrecer amor y dignidad a los olvidados. Aunque las opiniones sobre su obra fueron divididas, estas controversias no disminuyeron el impacto global de su labor, que continuó creciendo hasta sus últimos días. 10. Últimos años de servicio y deterioro de su salud. Década de 1990, a pesar de su avanzada edad y problemas de salud, incluida una insuficiencia cardíaca diagnosticada en 1983, Madre Teresa siguió liderando la congregación de las Misioneras de la Caridad y viajando por el mundo para expandir su misión. En estos años, visitó países en crisis para ayudar a las comunidades más necesitadas y fortalecer su obra humanitaria. En 1990, Madre Teresa intentó renunciar como líder de la congregación debido a su estado de salud, pero las hermanas votaron por unanimidad para que continuara. Aunque aceptó seguir, delegó muchas de sus responsabilidades a sus colaboradoras más cercanas, enfocándose en asesorar y fortalecer la espiritualidad de las Misioneras de la Caridad. 11. Renuncia como líder de las Misioneras de la Caridad 1997. En marzo de 1997, 6 meses antes de su muerte, Madre Teresa dejó oficialmente su posición como superiora general de las Misioneras de la Caridad. Su sucesora, la hermana Nirmala Joshi, asumió el liderazgo. En sus últimos días, Madre Teresa expresó su gratitud por las miles de hermanas y voluntarios que habían continuado su misión. Aunque estaba retirada, permaneció como figura simbólica de la congregación y siguió inspirando con su presencia, incluso en su frágil estado de salud. 12. Fallecimiento y funerales. 5 de septiembre de 1997, Madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, India, a los 87 años, a causa de un paro cardíaco. Su muerte marcó el fin de una era en la que su ejemplo de caridad y compasión transformó la percepción global de la pobreza y la dignidad humana. El gobierno de la India le concedió un funeral de Estado, un honor reservado para las figuras más importantes del país. Su cuerpo fue velado en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad, donde miles de personas, incluidos líderes mundiales, asistieron para rendir homenaje. Su funeral fue transmitido en vivo, destacando su impacto universal y el legado que dejó.
13. Milagros atribuidos a Madre Teresa. La Beatificación 2003. Uno de los milagros más destacados atribuidos a Madre Teresa ocurrió en 1998, un año después de su fallecimiento, cuando una mujer india llamada Monica Besra afirmó haber sido curada de un tumor abdominal tras colocar una medalla con la imagen de Madre Teresa sobre su cuerpo y rezar a ella. Los médicos no podían explicar científicamente la desaparición del tumor, lo que llevó al Vaticano a aceptar este evento como un milagro. En octubre de 2003, el Papa Juan Pablo II beatificó a Madre Teresa en una ceremonia multitudinaria en la Plaza de San Pedro, proclamándola como Beata Teresa de Calcuta. La beatificación fue un paso clave hacia su canonización y consolidó su reputación como una figura santa a nivel mundial. 14. Segundo milagro y canonización 2016. El segundo milagro atribuido a Madre Teresa tuvo lugar en Brasil en 2008, cuando un hombre llamado Marcílio Haddad Andrinou, que sufría de abscesos cerebrales graves y estaba en estado crítico, se curó inexplicablemente tras rezar a Madre Teresa. Según su testimonio, su esposa había pedido la intercesión de la Madre Teresa mientras rezaba con devoción. Los médicos confirmaron que su recuperación no tenía explicación médica. En diciembre de 2015, el Papa Francisco reconoció oficialmente este milagro, lo que permitió la canonización de Madre Teresa. El acto tuvo lugar el 4 de septiembre de 2016 en Roma, un día antes del 19º aniversario de su muerte. Desde entonces, se le conoce como Santa Teresa de Calcuta, y su fiesta litúrgica se celebra el 5 de septiembre. 15. Legado y continuidad de su misión después de su muerte. El legado de Madre Teresa ha seguido vivo a través de las misioneras de la caridad, que continúan operando en más de 130 países, atendiendo a los más pobres, enfermos y marginados. Su vida y obra han inspirado a millones de personas a trabajar por los más necesitados, y sus escritos y reflexiones espirituales siguen siendo objeto de estudio y guía para católicos y no católicos. A pesar de algunas críticas a su modelo de ayuda y a las condiciones de sus hogares, su compromiso con la dignidad humana y su fe inquebrantable son reconocidos universalmente. Madre Teresa dejó un impacto indeleble en el mundo como símbolo de amor, compasión y servicio desinteresado. Aquí tienes algunos de los milagros más conocidos atribuidos a Santa Teresa de Calcuta. 1. La curación de Monica Besra 1998. Este milagro ocurrió un año después de la muerte de Madre Teresa y fue el primero reconocido por el Vaticano para su beatificación. Monica Besra, una mujer india que sufría de un tumor abdominal, afirmó que fue sanada al colocar una medalla con la imagen de Madre Teresa sobre su cuerpo y rezarle con fe. Los médicos no lograron explicar científicamente la desaparición del tumor. Este evento fue investigado exhaustivamente y aprobado como un milagro oficial en 2002. 2. La recuperación de Marcílio Haddad Andrinou 2008. Marcílio Haddad Andrinou, un brasileño que sufría de abscesos cerebrales múltiples y estaba en estado crítico, experimentó una curación milagrosa tras la intercesión de Madre Teresa. Su esposa había rezado fervientemente pidiendo la ayuda de la santa. Según el testimonio de la pareja, en el momento de la oración, Marcílio recuperó la salud de manera instantánea e inexplicable. Este milagro fue aceptado por el Vaticano en 2015 y permitió su canonización. 3. La curación de una niña con un tumor maligno. Aunque no es uno de los milagros oficiales reconocidos, muchos devotos atribuyen a Madre Teresa la curación de una niña en México que sufría un tumor maligno. La familia colocó una foto de Madre Teresa en su habitación y rezó continuamente por su intercesión. Según los médicos, la recuperación fue extraordinaria e inesperada. 4. Una mujer sanada de lepra en Calcuta. Se cuenta que una mujer con lepra severa acudió a las misioneras de la caridad y pidió la bendición de Madre Teresa. Tras recibir su oración, su enfermedad comenzó a retroceder gradualmente hasta desaparecer por completo. Los doctores locales no encontraron una explicación científica para su recuperación. 5. Un joven salvado de un accidente mortal. En otra ocasión, un joven que había sufrido un grave accidente de tráfico en India quedó en estado crítico. Su madre rezó con fe a Madre Teresa durante toda la noche. Al día siguiente, los médicos quedaron sorprendidos al ver cómo el joven había mejorado significativamente y podía moverse sin complicaciones. 10 datos curiosos sobre Santa Teresa de Calcuta. 1. Su nombre secular, aunque es mundialmente conocida como Santa Teresa de Calcuta, su nombre real era Angese Gongse Bojaxiu. Eligió el nombre Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux, la santa patrona de los misioneros. 2.
fundó las Misioneras de la Caridad. En 1950, Teresa fundó la Congregación Religiosa Misioneras de la Caridad con la misión de ayudar a los más pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Hoy en día, su congregación tiene más de 5.000 miembros en todo el mundo. 3. Premio Nobel de la Paz. En 1979, Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz por su dedicación al servicio de los más pobres y necesitados. A pesar de recibir grandes honores, ella siempre dijo que su verdadera recompensa era ayudar a los demás. 4. Su llamada dentro de la llamada. En 1946, Teresa experimentó un momento que describió como una llamada dentro de la llamada. Sentía que Dios le pedía dedicarse por completo al servicio de los pobres y marginados, lo que la llevó a abandonar la enseñanza y comenzar su obra en las calles de Calcuta. 5. Viajó a más de 100 países. A lo largo de su vida, Teresa viajó a más de 100 países, expandiendo su misión y ayudando a los más necesitados, sin importar su raza, religión o nacionalidad. 6. Su trabajo en la India. Teresa llegó a Calcuta en 1929 y comenzó su trabajo en la ciudad, donde vio de primera mano la extrema pobreza, la enfermedad y el sufrimiento. Su misión creció rápidamente y se expandió a nivel mundial. 7. El milagro de la curación de un brasileño. Para su canonización, se reconoció un milagro atribuido a la intercesión de Santa Teresa. Un hombre brasileño, que sufría de una enfermedad abdominal terminal, fue curado milagrosamente después de rezar a Teresa. Este milagro fue uno de los requisitos para su canonización. 8. Su estricta vida de pobreza. A pesar de ser famosa y recibir grandes sumas de dinero por su labor humanitaria, Teresa vivió una vida de extrema pobreza. Su congregación mantenía un estilo de vida austero, sin lujos, y los miembros de la orden no recibían salarios. 9. La relación con el Papa Juan Pablo II. Santa Teresa de Calcuta y el Papa Juan Pablo II tuvieron una estrecha relación. Ella lo consideraba un gran amigo y fue fundamental en el proceso de beatificación de Teresa. 10. Una figura controvertida, aunque fue adorada por millones de personas alrededor del mundo, también enfrentó críticas. Algunos argumentaron que sus hospitales no proporcionaban la mejor atención médica, mientras que otros la acusaron de no enfocarse lo suficiente en la lucha contra las causas de la pobreza. Sin embargo, Teresa defendió su enfoque espiritual, asegurando que su objetivo era brindar consuelo emocional y humano a los sufrientes. No te pierdas más contenido inspirador y motivador. Suscríbete ahora para seguir aprendiendo sobre los grandes santos y figuras que cambiaron el mundo. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de fe y reflexión.